Muy buenas. Estamos aquí en un encuentro que más que interesante es necesario. El próximo 2 de abril, ya, aquí al ladito lo tenemos, el 2 de abril se celebra el Día Internacional de la Concienciación sobre el Autismo. Ese tema que tanto nos toca a las tres presentes, las que estamos aquí, pues tenemos una vinculación a nivel personal con una persona con autismo, pero además a nivel profesional ponemos las tres ese granito de arena, esa cooperación para que este colectivo pues tenga mejora en su calidad de vida en los distintos aspectos, ¿no? de su vida. A mí me gustaría que ellas se presentaran, quiero que esto sea un encuentro informal, no quiero que ni pasar lista ni aprobada, suspensa. Bueno, empezamos por Patricia Chamizo, muchísimas gracias, preséntate, que yo ya te conozco, Ya nos espero que conocemos te nosotras, conozcan. ¿no? Afortunadamente, El polito afortunadamente. dice algo, el El polito dice polito. algo. Bueno, decir, claro, evidentemente que lo hacemos desde Autismo en Positivo, esta asociación que llevamos para adelante mujeres encantadoras, familias, sobre todo pues para dar visibilidad, concienciar y sensibilizar a la población pues de una discapacidad que es invisible, que afecta a 450.000 personas en España, que sepamos, que estén diagnosticadas, pero que junto con sus familias, hablaremos de familias, pues son 1,5 millones de personas en España las que convivimos con el autismo y que es muy necesario hablar de autismo para concienciar a una población que ante ese desconocimiento, pues lo que se produce es un gran rechazo y se trata de que empaticen y conozcan un poquito más sobre el autismo. Bueno, pues como bien dice, yo soy Patricia Chamizo Sánchez, para decir también el nombre de mi madre, Por el apellido de mi supuesto. madre. Y bueno, pues también como bien dice ella, soy voluntaria de la asociación porque, bueno, conocí la fortuna, ¿no? Hizo que conociera a Rocío por otra historia que no tiene nada que ver con el autismo, pero mira, confluyeron nuestras vidas, parece que conspiró el universo para juntarnos. Y ya pues ella me comentó de la asociación y bueno, pues aquí estoy colaborando desde hace poquito con ella y muy orgullosa. Bueno, por resumir un poco la trayectoria laboral, estoy trabajando en una asociación, una organización no gubernamental y desde hace más de 20 años con personas que se encuentran en situación desfavorecida, ¿no? Colectivos vulnerables. Entre ellos, pues personas autistas, unas diagnosticadas, otras con sospecha, otras que cuando las veo a mí me parece, pero que no Se puedo intuye. contrastar. Exactamente, es una intuición de las personas que convivimos con personas autistas, digamos, tenemos como una especie de radar, ¿verdad? Sí. Que detectamos rápidamente pues ciertas características que consideramos comunes a los familiares con los que estamos conviviendo. Entonces, ahora quizás más que nunca es cuando yo estoy detectando la ausencia de recursos, por ejemplo, a nivel formativo para los orientadores laborales, porque yo ahora mismo estoy concretamente trabajando en la orientación laboral, para trabajar y herramientas para trabajar con estas personas, que además no hay dos personas autistas iguales, que eso es otro de los hándicaps de este hecho, ¿no? Y básicamente eso, no me quiero enrollar más porque si no, resto tiempo a lo verdaderamente importante. Hablaremos del marco laboral porque, como bien dice Autismo Europa, el 80% del colectivo TEA está Exacto. desempleado. Es decir, sobre todo también a partir de los 21 años las administraciones se olvidan por completo de las personas autistas y hay que incidir ahí en el marco laboral en que tenga esa igualdad de condiciones respecto al trabajo, ¿no? Con respecto a otras personas. Nuestra compañera que tengo aquí a mi izquierda, Andrea, maravillosa, guapísima. Y para mí es un placer tenerte aquí, Muchas Andrea. Y gracias. bueno, preséntate para que te conozcan. Bueno, pues gracias, Rocío. Mi A nombre es ti. Andrea Ariza. Soy psicóloga, terapeuta familiar. Llevo una trayectoria realizando procesos clínicos a nivel de intervención con familias y creo que, como lo has dicho tú, este trabajo vincula muchísimo todo lo que tiene que ver con la familia, el impacto que tiene un trastorno del espectro autista precisamente a nivel de familia. Entonces, bueno, los vínculos, todo lo que realmente impacta de una manera importante en los contextos en los que se mueve una persona que está diagnosticada. Entonces, bueno, pues aquí encantadísima de estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación y por conocerte, porque sé que el trabajo que desarrollas es fascinante y hermoso respecto a esta población. Creo que el autismo es apasionante, ¿verdad? Yo cuanto más leo, cuanto más investigo, pues me apetece mucho más, no sobre todo porque sea madre de un niño con autismo, sino porque es verdad que el cerebro queda mucho por estudiar, por Muchísimo. aprender y no sabemos hasta qué
momento puede decir, pues mira, el autismo evidentemente no tiene cura, porque hay que decir claramente que no es una enfermedad, es una condición. Nosotros decimos en nuestras charlas de autismo en positivo, cuando vamos a los coles con los pequeños, ¿quién tiene los ojos azules? ¿Quién tiene pecas? ¿Quién tiene la piel oscura? ¿Quién tiene autismo? Pues igual, es una peculiaridad con la que tienes que convivir, parte de tu personalidad. Y evidentemente yo recuerdo que mi hijo de 12 años me dijo un día, mamá, ¿y Luca cuándo se va a curar? Y yo le dije, nunca. Y se quedó así, digo, nunca porque no está enfermo. Tu hermano simplemente necesita más tiempo para adquirir el aprendizaje, no está listo como tú, o sí, nos No lo tienen engañados. sabemos, no lo Nos sabemos. tienen Eso engañados. no lo sabemos. Pero es cierto que necesita su tiempo para, pues, bueno, para adaptarse a ciertas rutinas, a ciertos comportamientos, pero luego pues son personas sanas y felices. Así es. ¿Cómo es tu día a día con el autismo, Patricia? Bueno, pues mi día a día tiene su fase. Hay días que bien, otros días que regular, pero digamos las personas que me rodean que son autistas tienen un autismo de alta funcionalidad. Entonces, claro, como no hay dos autistas iguales, entonces, o dos personas que tengan como esta forma o esta condición o esta manera de ser, pues a veces se hace un poco duro porque su forma de expresar las emociones no tiene nada que ver con la de nosotras que somos neurotípicas. Claro que esto es verdad, esto es una charla ante neurotípicas, que es lo que estábamos hablando. Lo hemos dicho antes. Estábamos viendo la visión de las neurotípicas, probablemente llegan aquí 3 personas que tengan autismo y digan, estas no saben ni de lo que están hablando, ¿no? Pero bueno, Creo es que, un poco... y es importantísimo conocer la visión desde dentro. Claro. Yo creo que cada vez es más importante que las personas con autismo, siendo adultas, mujeres sobre todo, que hemos dicho que últimamente hay muchos casos, pues salgan a la luz, expliquen, porque se ven niños con niños autistas explicando su forma de ver la vida, pero no lo sabemos en adultos cómo es, ¿no? Sí, además tenemos también a los personajes un poquito, a las personas las hemos hecho personajes, ¿no? Totalmente. Entonces, pues tenemos ahí que eso es el Sheldon Cooper, ¿no? Luego poniéndonos ejemplo que si Einstein, que si no, entonces tenemos un poco el estereotipo, ¿no? Incluso hay personas que consideran ahora mismo, que el otro día precisamente lo estaba viendo, que consideran cool, ¿no? Pues ser autista y que quieren ser autistas, porque claro, tienen una imagen distorsionada de lo que es el autismo, porque claro, el autismo tiene cosas en determinados momentos muy positivas, tiene características que pueden ser unas potencialidades que para determinadas cosas que son muy buenas, pero es verdad que hay cosas que también distorsionan la convivencia, porque es una manera totalmente distinta de entender el mundo, de entender las relaciones, y ahí ya, pues claro, si un autista está con un neurotípico es una bomba de relojería. Exacto. Es una bomba de relojería. Entonces a veces pues es difícil mantener el equilibrio, digamos, pues en la convivencia. Andrea, debido a tu trabajo, tú tienes un familiar con autismo, ¿te sirve de aprendizaje para tu propia experiencia profesional? Claro, claramente. Ahora que escuchaba hablar a Patricia sobre lo que significa ser autista, el autismo es un trastorno del neurodesarrollo, no es una tendencia, no es una moda, no es algo que de lo que quiero hacer parte por sencillamente seguir, sí, un estereotipo, como has dicho tú, una tendencia. Cuando tenemos personas en la familia que tienen ese trastorno, definitivamente nos damos cuenta que estas personitas llegan a ser maestros importantísimos de la vida y todo lo que pasa alrededor de ellos impacta de una manera importante a la familia, las relaciones, todas esas interacciones y la manera en que nos vinculamos con ellos. Entonces yo creo que en mi caso, que tengo una sobrina que es autista, todos los días aprendo, como dices tú. Es una experiencia maravillosa y creo que el acompañamiento que nosotros podemos ofrecer a nivel familiar, a nivel personal y profesional es supremamente significativo en relación a los avances que ellos necesitan dependiendo de su situación. Como dice Patricia, ningún autista es igual a otro, independiente de la categorización que tenga, nivel 1, nivel 2, nivel 3, creo que cada persona es un mundo distinto y en esa medida tiene una forma de percibir, de entender y sentir el mundo de una manera particular. Entonces creo que eso lo hace especial. Sí, y es cierto que bueno, nosotros somos autismo en positivo y lo vemos de forma positiva, pero no negamos la realidad, que es muy dura. Hay días que bueno, que
te quieres pegar cabezazos contra la pared. Sobre todo, en mi caso, lo que más dolor me produce es el no entender, pues, cuando está con una crisis sensorial, que esté sufriendo y tú no puedas ayudarlo, ¿no? Porque Claro. muchas veces, pues, en un caso en el que lo ves gritando, autolesionándose, y tú dices, ¿cómo puedo ayudarte? Porque en mi caso, por ejemplo, mi hijo es no verbal, Claro. entonces entra en crisis y no sabe que si haces algo es mucho peor, es muy complicado. Partiendo de que es muy duro, Ujú. sí es cierto que hay una parte positiva que es el aprendizaje. En mi casa ha sido un aprendizaje, pero vital, ¿no? Claro. Luego en el aula, por ejemplo, él estaba en infantil en una aula ordinaria y el resto de los compañeros han aprendido más de él que él del resto de los compañeros. Es decir, que hay que dar esa parte a los padres, a decirles que es un puro aprendizaje. Ujú. Este niño no va a entorpecer su aprendizaje, es todo lo contrario, va a ayudar y va a hacerlo a crecer en valores, ¿no? Así es. Y al final lo que has dicho en la parte de la familia es vital, porque al final pues el autismo no es solamente para quien convive, Ujú. sino para el resto de los familiares, ¿no? Y ahí en esa medida también el acompañamiento profesional es importantísimo, ¿no? De Las hecho, terapias a las que pueda acceder el niño y como familia, digamos, la forma en que pueda el niño acceder a esos espacios también creo que es valioso para su proceso, ¿no? claro, de hecho nosotros como Autismo en Positivo fuimos al Ministerio de Infancia y Juventud, y Ujú. uno de los asuntos que teníamos para llevar era el acompañamiento, y de que una persona con autismo estuviera acompañada en su proceso vital, Claro. en la educación, en la adolescencia, a la Ujú. hora de buscar trabajo. Es decir, es importantísimo porque el autismo está para toda la vida y debe tener alguien que lo asesore a él y a su familia, Ujú. ¿verdad? Exactamente. Acompañar y también cuidar a esa persona que está ahí también cuidando a las personas que tienen ese trastorno. Yo pienso que todos los escenarios deben ser espacios facilitadores de, y creo que en esa medida cuando se trabaja en coordinación, cuando los padres incluso entre ellos se apoyan y cuando cada subsistema de la familia logra tener como esa coordinación y esa interdependencia de unos a otros, es mucho más fácil llevar cualquier situación, incluso las crisis, incluso Claro, todas claro. esas situaciones que a veces se desbordan un poco. Claro, Patricia, la paciencia que es un máster, ¿no? La paciencia, exactamente, máster, yo creo que en esa la tenemos los tres. Te ha Eso es una... cambiado a ti también. A mí me ha cambiado totalmente, o sea, porque yo, bueno, aparte, ya tener hijos, ya en sí ya Cambia. te cambia totalmente la percepción de lo que es tener paciencia. Pero yo además cuando era joven yo he sido muy impulsiva, lo sigo siendo, muy nerviosa, no tenía paciencia, todo quería que fuera ya a partir de conocer, de ser mamá, ¿no? Aunque no, en este caso no era de una niña autista, pero ya de conocer a mi pareja, al hijo de mi pareja y tal. Claro, las dosis de paciencia tienen que ser infinitas, ¿no? Porque no es por nada, sino porque es verdad que son, ya siendo niños ya es complejo y los adultos también. Los adultos también somos complejos y sobre todo pues cuando tiene, pues eso, una manera tan distinta de concebir la realidad, de analizarla, porque una de las cosas que más, quizá una de las cosas más poderosas que tiene es la capacidad, por ejemplo, la persona con la que yo estoy es inteligentísima, tiene una capacidad de análisis desbordante. No ve al debate, ¿no? Claro, pero hay, claro, porque yo considero más algunos aspectos más de carácter sensitivo, intuitivo, que la intuición no es que sea cosa de brujería, es una percepción de la información también de manera Claro, distinta, ¿no? Entonces, digamos, pues puede ser complementario, pero a veces puede ser un choque de titanes, porque son concepciones totalmente distintas y enfoques distintos de ver la realidad. Totalmente. Y es Claro, y al complicado. final es verdad que hablábamos de la familia tan importante, en el caso en que hay hermanos. Por ujú, ejemplo, mi hijo tiene 12, Luca que tiene 10, bueno, 13 y 10 que acaban de cumplir ahora, que tiene autismo. Pues claro, el hermano ha madurado, ¿no? Hemos madurado nosotras también. claro. Yo también era muy impaciente. Y ahora, más que impaciente era, ¿y si esto? ¿Y si pasa lo otro? Y ya, pues vivo el día y digo, bueno, También. claro, porque al final, si va a pasar, pues ya hablaremos en su momento de ese problema, y lo que Ujú. lo mismo, como dice, no sé si me dan la razón, pero que el 80% de los y si problemas no llegan a ser problemas, Sí, claro. no suceden. Entonces yo creo que al final, pues aprendemos a priorizar, Totalmente. aprendemos a relativizar los problemas. A Sí. ver, yo cuando me cuentan un problema no es que le dé poca importancia, pero Claro. evidentemente pienso, despreocúpate porque hay cosas mayores, ¿no? Pero te decía, en el caso de los hermanos,
hay un trabajo que hacer también a través Claro, del profesional, ¿verdad? es súper importante además porque ese subsistema filial que es tan significativo para un niño que tenga este trastorno del espectro autista, creo que es súper, súper importante en cuanto que potencia una cantidad de recursos incluso para él mismo y para la familia. Entonces, si bien es cierto, como tú lo mencionabas, que tener un niño que en algunos momentos se desborda, manejar algunos comportamientos que se repiten, la frustración, no es fácil y creo que el acompañamiento de un hermano facilita una cantidad de recursos y estrategias de afrontamiento que facilitan, por supuesto, que él pueda incluso reconocer también que puede llegar a gestionar sus emociones de una manera distinta, ¿no? Es cierto, en mi caso, por ejemplo, había momentos en que le enseñábamos algo a Lucas y no nos hacía ni caso, pero Claro. iba el hermano, no sé si es por el tono de voz o porque lo ve más igual, de igual a igual, Y que facilitaba. aprendía y aparte para su hermano era gratificante, Sí, ¿no? sí, De que, claro. o por ejemplo, subir, bajar los escalones, cada escalón con un, porque hasta hace poco bajaba de uno en uno, ¿no? Sí. Yo creo que es importante, pero es verdad que lo decimos, ¿no? Que el autismo o une una familia o la destruye y es verdad Así que es. por desgracia hay familias que se rompen porque al final es un día a día muy complicado y se toman decisiones muy, muy difíciles. Así es. Manejar el estrés, la adaptación a esa nueva situación. Creo que cada familia es un mundo distinto, cada familia Totalmente. es un sistema. Y creo que a partir de esto, el aprendizaje, como decías tú, facilita que realmente dispongamos sobre la mesa una cantidad de recursos súper valiosos para confrontar Es diferentes situaciones importantísimo y contar con, fortalece, por claro, supuesto. importantísimo tener herramientas, ¿no? De las que tirar, porque claro, Así es. yo por ejemplo, vamos, las parejas en sí, cuando discuten sobre los hijos, porque cada uno tiene su forma de educar, o sea, en mi Exacto, casa, una pauta de pues yo crianza soy distinta. la polibuena, la comprensiva, la cariñosa, pero claro, mi hijo no me hace ni puñetero caso, pero luego va el padre y con solo mirarlo le hace caso, él entiende perfectamente que el padre le, Hay otra lectura de eso. exactamente, entonces que ya me gustaría a mí que me hiciera el caso. Claro. Pero es cierto que al final es complicado con la pareja también porque ya de por sí, aunque no sean niños con autismo, cuesta trabajo la educación, imagínate en el caso de esta Claro. complejidad, ¿no? Además, el caso especial porque, por ejemplo, me llama mucho la atención porque también hay que tener en cuenta cuál es el, digamos, el lugar del hermano. Claro. Porque no es igual si nace el primero Claro. con autismo Exactamente. y el Sí, segundo viene sin autismo, ¿no? Sí, sí. Entonces, en el caso mío lo que pasa es eso, porque en el caso tuyo al contrario. ¿Es el pequeño? Viene el pequeño y en el caso mío lo que pasa es que mi hija de manera natural, o sea, para que vean cómo son los niños, ¿no? Ella, su hermano, en realidad, pues ella, pues normal, o sea, Es su hermano. es su hermano y ya está, y no le da importancia, y para ella, pues, que sea autista o no, se la trae el pairo, digamos, ¿no? Y además ella sabe desde pequeña, además que ella la conoce bien a Sofía, porque lleva al hermano mejor que el padre y que yo. O sea, es una cosa que tú dices, Dios mío, pero esta niña es que ya una nace cuidadora sabiendo, natural. es como... Pero fíjate, y Así es. ella aprende del hermano y el hermano de ella. Y fíjate cosa más curiosa pasó. Cuando ocurrió lo del tema del COVID, ¿vale? El hermano no estaba aquí, porque el hermano está aquí por periodos porque es el hijo de mi pareja. Entonces, pues pasa con la madre y con el padre, ¿no? Entonces, yo un día hablando con la profesora, en la época del COVID, que la tutora llamó a todos los papás y las mamás y tal, ¿no? Entonces, hablando con ella, me dice, yo le conté un poco, bueno, cómo iba Sofía y tal, que si ella, pues yo siempre estaba un poco temerosa con la idea de cómo... Es verdad que se sabe si es genético, si es hereditario y tal, porque hay muchas casuísticas Sí. de papás y mamás con antecedentes. Exactamente. Y bueno, tú notas, no sé qué. Y entonces yo le conté cómo era la estructura familiar, ¿no? Y me dijo, no me digas. Y dice, se pone, dice, yo no le he notado a tu hija cualidades de autismo. Dice, pero yo me resonaba mucho a mi hija. Y es que mi hija tiene una hermana con autismo. Entonces yo la veía a ella y veía a mi hija por cómo se comportaba. O sea, ella había notado, ella lo que le recordaba a su hija, pero no sabía por qué. Y al comentarle yo esa circunstancia, dice, ahora lo entiendo. O sea, crecen ya con unas Sí. peculiaridades y una yo creo Y que una quizás paciencia. también porque sea niña Puede, o, sí, bueno, no lo o sé, no tiene nada habría que que ver. preguntar, eso también es una cosa, porque el autismo es,
Los niños llevan de una manera las cosas porque Sí, por eso, a nivel claro. emocional y tal, pues tienen otra serie de Las niñas a características. lo mejor desde muy Sí. pequeñas tienen esa sensación, ¿no? Sí, De acoger, de proteger. cuidar, exactamente. No lo Sí, sé, eso no sé si era, realmente no me acuerdo, yo creo que era otra niña, la hija de la profesora, pero me llamó la atención porque ella vio rasgos que ella no conectaba. Cuando yo le cuento la historia, la profesora lo ya lo conecta encaja. rápidamente y dice, y le llamó muchísimo la atención ese hecho. Vamos, en principio dijo, no, pero ella yo no le veo que tenga, porque ya conocía bien cómo era el Claro, fenómeno está del sin miedo. autismo, Yo creo claro. que muchas veces me pongo a pensar, ¿no? Porque claro, Luca tiene su hermano, pero luego hay familias que no tienen otro hijo. Y digo, no sé, la sensación esa, ¿no? De que tú tienes Claro, un hijo con autismo y Sí, no sabes cómo es la sensación de tener otro hijo que no... exacto. muchas veces que es mejor o es peor, ¿verdad? Es sí, diferente, sí, ¿no? son diferentes totalmente. Pero vamos, yo al final sí sé que es un auténtico aprendizaje. A mí me gustaría que este encuentro sirviera como denuncia, ¿no? Porque al final es verdad que las familias nos encontramos con muchos muros y con muchas barreras. Evidentemente la social es la peor, pero luego está esa barrera burocrática que, bueno, sabemos que la atención temprana. Hablamos del diagnóstico precoz, que sí lo dijiste tú, ¿no? Que había más diagnóstico precoz, estaban... Sí, o sea, evidentemente, hombre, ha mejorado, o sea, el tema de visibilizar lo que es el trastorno del espectro autista, que, por cierto, tengo que decir que al niño de mi pareja, es un adolescente ya, pero es un adolescente atípico y mejor, mejor, porque hay otra que tengo ahí que, en fin, que es la adolescente típica, ¿no? Entonces, y él dice, pero yo no sé por qué me llaman trastornado, dice, Pobre. porque yo no tengo ningún trastorno. Trastorno, claro. Y es que, bueno, tú le Claro. escuchas hablar de mayo ahora, igual que hemos tenido etapas de llevarnos ahí con haciendo los dos de paciencia. Ahora pues el niño le encanta la geopolítica, Oh, qué bueno. nos hablamos, pues como nos gusta a los dos la política, nos hablamos por los móviles constantemente, por los WhatsApp, nos mandamos noticias y estamos ahora los dos entusiasmados con la nueva relación Qué que se ha bien, generado, qué porque bien. uno de sus intereses ha coincidido con los míos, entonces ahí no tenemos que hacer esfuerzo en la comunicación, nos comunicamos Qué perfectamente, bien. fíjate, en otras cosas sí, en Y otras cosas fíjate en ese sentido cómo es importante la vinculación, ¿no? ¿Cómo logras tú comprender desde dónde puedes tú vincularte con ese niño? En el es caso claro, tuyo, a través de ese tema político, de lo que les gusta. En el exactamente. caso de mi sobrino, a través del arte, la música, porque sin tener experiencia en nada ya toca el piano, se sabe las canciones, es Oh, impresionante. Entonces, son muy creativos, ¿eh? muy Son muy creativos y creativos. desarrollan unas habilidades Sí. impresionantes. Entonces, creo que desde Claro, ahí, la al forma en final, que... si la diferencia está en la forma de percibir todo lo sensorial, pues al final Exactamente. ellos hacen su propio Sí, sí, sí. proceso de, ¿no? Sensitivo y es verdad que impresiona mucho. Yo, por ejemplo, en el caso de Luca, tiene una memoria gráfica, una memoria visual Impresionante. impresionante, me deja, vamos, que le doy un trozo de chocolate que no puede comer, pero le doy un poco de chocolate y cuando le digo, vete, que lo voy a esconder, y me está mirando con el rabillo del ojo, pero él Claro, cuando sale, según si yo abro un cajón o una puerta, él sabe el sonido y por claro. el sonido sabe dónde lo esconde, o Identifica. sea, es muy ratoncillo, ¿eh? No, y Muy aparte, claro, lindo. tienen además mucho sentido, muchas veces los Totalmente. sentidos es una de El las oído cosas, lo tiene, vamos. claro, Pues como veníamos Ahí diciendo, que se nos percibe. va aquí, que el tema del el diagnóstico precoz sí se está evidentemente por la visualización y sobre todo en los centros educativos, pues ya los docentes están más en alerta, Sí, sí. pero sí es cierto que la atención temprana hay que dar un toquecillo porque pues se dijo que a partir de los 6 años dejaba de ser Mm, gratuita. mm, No, entiendo que incluso es un momento crucial en el que el niño y la niña pasa a primaria y es sí, un cambio brutal en la educación. ¿Qué ocurre? Pues que los padres tienen que costearse esa atención temprana. Si el autismo perdura por toda la vida, como hemos dicho antes, pues debería de existir esa atención temprana o posttemprana hasta que lo necesitara. Yo creo que una correcto. reivindicación que hacemos todos los Sí, colectivos en sí, todos los niveles, porque al final que un niño o una niña con autismo se desarrolle no debe depender del bolsillo, de la economía de los totalmente. padres. Luego Así es. hablamos de la discapacidad. Os decía yo, para valorar a mi hijo, 30 meses para Uf, bueno, valorar es la que eso discapacidad en es Málaga. tremendo, eso 30 es meses por tremendo. falta de personal. La dependencia tarda menos, por suerte, porque va por una línea Claro. diferente a los mayores. Pero luego llegamos al periodo adulto, al trabajo
¿Y con qué nos encontramos, Patricia? Pues nos encontramos con situaciones muy complicadas. O sea, yo ha llegado el momento, porque claro, cuando llegan, hay personas que están diagnosticadas, hay otras personas que pueden estar diagnosticadas, pero que tú no lo sabes hasta que él no te hace partícipe de eso. Y luego otra cosa muy importante, o sea, no siempre un autista es discapacitado. Al haber varios grados, entonces pues hay personas que sí tienen un grado de discapacidad y se les da un grado de discapacidad, pero hay otras personas que no, porque bueno, tienen una funcionalidad alta, en realidad no es una cosa que le esté lastrando excesivamente el camino, sino que puede aprender, a lo mejor su tema se constriñe al tema de las habilidades sociales únicamente o al tema de de ciertas por ejemplo, el cualidades. Asperger, ¿no? Pero claro, es lo que se denominaba antes el Asperger, que ahora está dentro comprendido dentro del espectro autista. Pero claro, eso es un problema, porque por ejemplo, donde hay, en temas de laboral, hay orientación laboral para personas con discapacidad. ¿Vale? Entonces, cuentan con recursos para personas con discapacidad, profesionales especializados en la discapacidad. Y entran en programas que admiten discapacidad, en los cupos de discapacidad. Una persona autista no diagnosticada o aun teniendo el diagnóstico, no concediéndosele un grado de discapacidad del 33%, nos encontramos que tienen menos posibilidades que las personas que cuentan con unas dificultades, ¿no? Entonces, eso hay que trabajar la parte. Entonces, las personas que estamos en orientación laboral, digamos, que atendemos a colectivos en riesgo de exclusión social, no tenemos herramientas, no tenemos la formación adecuada. Los cursos son costosos, no se nos puede costear a todos los orientadores laborales. Pero claro, dadas las cifras tan grandes de personas, dado que está entre un 70 y un 90% la tasa de desempleo de personas con autismo, ¿vale? Nos encontramos con un problema gravísimo, porque el trabajo es interacción social. Tú puedes ser altamente funcional y puedes ser totalmente independiente, pero tú tienes que interaccionar en el trabajo, tú tienes que estar en un trabajo que a lo mejor está lleno de ruido, que tiene una serie de estímulos que no te permiten concentrarte, que te bloquean, o personas que no se relacionan con sus compañeros y al final se les acaba dando de lado, se acaban burlando de ellos, digamos, un cierto acoso, ¿no? O simplemente porque las personas neurotípicas no lo entienden. No lo entienden y tampoco les interesa, ¿no? O tampoco se acercan o no tienen tiempo, les da igual, ¿no? O No porque tienen les esa asusta la empatía. diferencia O sencilla. porque Sí, dicen, sí, "Oye, lo que sale de lo... qué señor o qué señora más rara, qué antipática es", que no se molestan a profundizar, porque también desconocen el ¿Y tema. cuántas veces, perdona, conoces de primeras a alguien que te resulta incluso antipático y luego terminas conociéndola y es porque es tímido, introvertido y le cuesta y eso hace que sea muy seco, ¿no? Como decimos aquí en Claro. Málaga. Pero es verdad que al final... Es que imagina afrontar una entrevista de trabajo una persona que Sin habilidades sociales. sin habilidades sociales. Entonces, imagínate además que yo, bueno, de mi generación, yo soy del 73 y más para atrás. Aparenta, ¿eh? Ya. Pero yo soy del 73, entonces tú imagínate del 73 para atrás, incluso de más, que llegues y no sepas lo que te ha pasado durante toda la vida y tú descubras a los 40, a los 50 que eres autista. Y que todo lo que te ha pasado en la vida podías haberlo remediado, podías haberlo paliado, podías haber enfocado tu vida desde otra perspectiva, ¿no? Es cierto que hay mujeres que una vez que le dan el diagnóstico se relajan porque dicen, por fin me entiendo y sé por qué me pasaban estas cosas. Sí, es así. Que la incertidumbre es lo peor, al final la incertidumbre es lo peor. Y las mujeres autistas además tienen la máscara, tienen una máscara social que les permite sobrevivir, ¿vale? Eso les conlleva un coste emocional grandísimo y claro, llegan extenuadas cada día porque son una persona que no quieren ser, pero ellas se camuflan para no desentonar. Con los hombres no pasa eso. Entonces, ¿qué pasa? Los estándares, y eso lo puede decir Andrea mejor que yo, los estándares de diagnóstico están masculinizados, porque es una enfermedad muy oculta entre las mujeres. Entonces, los patrones de conducta no son los mismos y en las mujeres cuesta mucho más trabajo diagnosticar el autismo. Y eso es otra situación que le entorpece la vida de una manera brutal. Claro, y ahora cómo hará falta esa formación para que a los orientadores, a los docentes, o sea, al final los profesionales tienen que formarse en este trastorno que al final cada vez son más las cifras. Claro, cada vez son mayores los diagnósticos, afortunadamente, porque
es verdad que hay gente que dice, no, porque yo no quiero etiquetas, pero vamos a ver, normalmente cuando es el autismo la gente se alegra de que le pongan la etiqueta porque se sabe lo que le relajan. ocurre. Sí, claro, sí. Por Dios, es que el bicho raro, ¿no? Sí. El bicho, el rarito, el no sé qué, uy, ese es un marciano, ¿no? Y entonces pues nos encontramos con personas que han vivido toda la vida y los demás han tratado como si fueran de Marte. Claro, y te das cuenta, por ejemplo, de actores que te dicen, pero es autista, ¿no? Sí, sí. Y tienen una mente privilegiada y al final, pero es verdad que tenemos que hablar también del tema de los falsos mitos, de esos estereotipos que dicen, no sienten, viven en otro mundo, no se enteran. No, señores y señora, que no. Que se equivoca. Mi niño es muy empalagoso, todo el día con la sonrisa, muy cachondo, o sea, tiene hasta esa picardía que está sacando que digo, vaya, está aprendiendo eso, madre. Claro, No, y es verdad que al final, como yo digo, los niños son naturales, son espontáneos, como tú dices, es mi hermano, pues mi compañero, y de ahí no salen. Nada, Pero luego están los padres que ya ponen las etiquetas, ¿no? Con ese no, que es rarito, a este no le invita al cumpleaños, que al final lo estropeamos, ¿no? claro. Yo creo que es Los niños importante. responden además a los estímulos, ¿no? Si tú facilitas realmente un contexto en el que potencialices esas habilidades que tienen, pues fácilmente él se va a poder conectar, incluso entendiendo que no es que sea diferente. Yo tengo una manera absolutamente particular de ver la vida, de comprenderla, de sentirla, pero creo que el contexto familiar en eso es súper importante. Yo pienso y creo que es algo fundamental, lo digo desde la terapia familiar, poder potencializar precisamente las habilidades de estos chicos, porque como en toda familia, como decía Patricia, ser papá no es una experiencia fácil y cada vez que tú tratas a alguien desde ese enfoque apreciativo, facilitas que esa persona salga adelante. Claro, y al No es final la actitud es importantísimo. Y como tú lo veas, yo me acuerdo al principio, claro, mi hijo es muy de terapias alternativas. Sí. Es decir, está la mistolterapia, que te rocía el mistol por el suelo y se pone a patinar. La yogurterapia, que Claro. explota el yogur y empieza a hacerse Claro, así por la cara. Es decir, hace piperoflexia con el papel higiénico, con los Ya. documentos del trabajo, me hace una figura. Así es. Es decir, La te lo tienes que tomar La así, artista. porque yo al final lo veía y me frustraba sobre él. Luego ya le regañaba menos y ya me río y digo, bueno, venga, Luca, tira para y ya lo arreglaremos. Yo creo que es Claro. importante, pues si no es que el autismo es un desgaste emocional brutal. Y los niños responden al afecto, ¿no? Entonces, Claro, y al final, mira, mi hijo hace algo malo, yo le regaño y él se pone peor, pero si yo le saco la sonrisa y digo, Lucas, eso no se Claro, hace, y tal, claro. él ya sonríe y lo ve de otra manera, ¿no? manera. Pero sobre todo nosotros queremos poner en valor desde la asociación el tema de nuestras charlas en los centros educativos, porque es verdad que a los pequeñitos hay que hablarles Sí. de autismo. Ahí, a mí me dijo alguien, es que tú eres abanderada del autismo. Pues sí, lo soy. Si tengo que serlo, lo soy. Claro. Porque yo me acuerdo al principio, y le pasará a muchas familias, que nos costaba, ¿no? Patricia, de decir, pues tiene autismo, parece que diciendo que mi hijo tiene autismo lo voy a, ¿no?, a encasillar en el autista, que ya nadie quiere saber nada de él. Todo lo contrario, yo lo explico y explico sus habilidades positivas, de todo lo bueno que él tiene, y al final la gente lo normaliza. Claro. Sí. ¿Sabes es qué me pasó una vez? superimportante. Sí. Que me crucé con una niña de 5 o 6 añitos, eso me dejó. Iba yo con Lucas y ella pasó, iba la madre más adelante y me dice, ay, yo lo conozco. Y digo yo, sí, dice, sí. Y dice, él está enfermo mental. Y me quedé así. Ok. Y digo, él tiene autismo. Sí, sí, ¿sabes? Digo, esa palabra no es del cole. O sea, esa palabra es de su casa, Sí, ¿verdad? claro, De su por familia. supuesto, Lo por importante es la supuesto. familia, la educación. Desde esos prejuicios que en existen valores. en relación. Exactamente, exactamente. Yo como te digo, la familia es un sistema fundamental. La familia es el núcleo de la sociedad y ahí es donde se forja absolutamente todo. Yo sí pienso que hay, no sé si ustedes han escuchado algo que se llama efecto Pigmalión y es ¿No? tratar precisamente a las personas como ganadoras y responden a eso, o trátalas como perdedores y se convierten en eso. Entonces creo que ese efecto de potencializar siempre tiene un impacto súper significativo y también como papás creo que tenemos la gran responsabilidad de enfocar en eso, ¿no? Desde el valor, desde la autoestima, desde ese amor propio que es importante cultivar, incluso en estos niños que, como
como les digo, responden de una manera muy especial al afecto, sea cual sea el dispositivo desde el cual se conecten o sea cual sea la herramienta, creo que eso es fundamental para su Claro, desarrollo. al final es que, por ejemplo, si tu hijo es bueno en matemáticas y malo en Claro, lenguaje, es que eres muy malo en lenguaje, no, es que eres sí, muy bueno en matemáticas, es claro, decir, Eso es tienes verdad, que, eso es y verdad. lo pero puedes hacer, tendemos a lo malo, a lo peor, ¿no? En vez de sobrevalorar, pues, exacto. lo que se le da La bien, habilidad, claro. claro. Resaltar eso, celebrarlo, felicitarlo, creo que eso Sí, facilita y luego muchísimo. es importante, yo por ejemplo me he dado cuenta con mi hijo mayor que bueno, claro, sin duda tienes que dedicarle mucho tiempo a a Sí, la persona que necesita ese aprendizaje. Entonces Sí. él, claro, de niño piensa que a lo mejor quiere más a su hermano Ujú. que a él. Así Y es. él es cierto que él me dice 20 veces al día, te quiero a su padre y a mí, mamá, te quiero, pero él no espera que yo le diga, Sí, sí. yo también, como hacemos los padres sí, sí, que nos sí. dicen un te quiero con lo maravilloso que es que tu hijo te diga te quiero y tú. Así es. Sí, yo también, no, yo le digo, yo te quiero más, yo te quiero con locuras, tú mira lo que yo te quiero, y claro, él Claro. 20 veces porque lo Sí, necesitan, o sea, sí. cuando sale todos los días al instituto, nos damos el abrazo de los 8 segundos, eso del cortisol que Sí, va. sí, sí, sí. Que funciona, por Sí, sí supuesto. funciona, mira, y antes de irse, el abrazo, pero el abrazo ese de apretón, Sí, 8 sí, Sí, segundos, sí, es así maravilloso. es. y yo creo que, vamos, animo a todas las familias, porque yo creo que al final es verdad que esta vida, Andrea, que nos lleva, que nos Requiere nutrición emocional el y otro eso día es hablaba con un importante. amigo que hoy día es muy, como decía, no se puede tener una familia tradicional en el sentido de que una familia unida, de vivir en familia, Ujú. compartir, ¿no? Sí, Porque al final los trabajos, los Sí, sí, tiempos, sí, es muy no totalmente. nos da complicado. tiempo a disfrutar en familia. Al Mm. final cada uno en una habitación, con el ordenador, con el móvil, y nos estamos perdiendo la importancia de la familia, Y ¿eh? valorar lo importante que es estar ahí, presente, estar estando, Exactamente, y estar estar acompañado acompañando. y vamos, nosotros cuando estamos comiendo fuera móviles y estar nosotros y el momento, el disfrutar Conectados. el momento, ¿verdad? Súper Sí, eso es lo importante. Qué mejor. importante. Sí, pero es verdad que muchas veces nos desborda el día a día las cosas cotidianas que tenemos que hacer, que pueden ser lo más Ujú. cotidiano, como preparar la comida para el día siguiente, poner Sí, lavadora, sí, gestionar sí. todo el día. Y al final te acuestas y dices, es que son las 10, no he estado con la niña, no he hecho nada que me guste, ¿sabes? Porque es que entonces Y tienes... cuidarse, el Sí, sí, autocuidado, la Claro, importancia exactamente. del así Dice, es, ay, yo autocuidado. tengo ganas de importante. cuidarme, quiero entrar en Sí, el sofá. sí, Pero sí, por lo menos ese Sí, ratito de estar en el sofá, ¿no? Con la niña y preguntarle todos los días, que eso sí hay que eh, hacerlo, es, ¿cómo te ha ido hoy? Sí, exacto. bueno, me ha ujú. dicho, y bueno, ¿y qué te ha pasado con esta amiguita? No Sí, me sí, digas. sí. A lo Es mejor súper estás cansada, no te... importante. Pero Pero sí. es el tema de, por lo menos que ella sepa que estás ahí, que estás presente cuando tiene un problema, cuando la nota es seria. O sea, estar ahí quizás en los momentos más donde ella se pueda sentir más sola, estar ahí, Ujú. ¿no? Y dice, Sí. bueno, a lo mejor no te puedo dedicar todo el tiempo que yo quiero, me desborda la realidad, pero sí quiero estar en los momentos importantes para ti, ¿no? Y que Claro, se estoy sienta querida, lo que tú aquí. dices, eso del abrazo, de, uy, de cogerla Sí, así, sí, digo, te quiero sí. más con mi vida, no sé qué, esas Es cosas, importantísimo abrazar sí, mucho, Sí, sí. sí. es muy bonito además, muy reconfortante. Pues nos vamos a despedir, vamos, no sé si ¡Qué queréis decir algo, sí, muy cortito! cortito, pero yo creo que ha sido muy enriquecedora, ¿verdad, Sí, Andrea? sí, súper Si importante. hacemos un balance de todo, la denuncia de todos esos recortes en materia de sanidad y educación, que no lo hemos mencionado, Sí, pero es verdad que al final en la etapa educativa es muy importante los recursos educativos, porque al final se ven abogados al aula especial, que yo evidentemente estoy a favor de la total inclusión, de que estén en aulas ordinarias, pero también Ujú. soy realista y si los recursos no están, pues uno tiene que pensar en el bienestar de su hijo y donde Sí. está él está en el María del Mar Romera, súper contento. Y yo mando un besito a las profesoras porque son de 10 la verdad que Ujú. tienen el cielo ganado, yo siempre se los digo. mm, Y luego la importancia de la familia, la importancia de hablarse, de quererse, de tocarse. Es verdad Sí. que ya después del COVID incluso nos hemos vuelto más individualistas, sí. ¿no? Que Bueno, yo es que soy muy tocona. yo que soy muy tocona. Y es verdad que no todo el mundo, yo a veces me lleva Sí, Me afectó al claro, mucho. porque yo deporte. digo, cuidado que a Sí, lo pero mejor nosotros somos no. las que hablamos y hacemos Sí, así sí, sí, también, a ¿verdad? mí. Sí. Pero bueno, eso, a mí me ha encantado que estés aquí, Andrea, porque es verdad Gracias. que a mí me tiraría horas y horas hablando de las familias, sobre todo en el tema del autismo, de cómo los hermanos, pues esa evolución, esa madurez. Mi niño dice, yo de mayor me voy a vivir con mi hermano. Digo, no, no, tu hermano es cosa nuestra, toda tu vida. Es Claro, importantísimo, ¿no? claro, Y también hay que decir que es importantísimo que las familias vayan en conjunto a terapia y claro, hablen y cada claro. uno cuente su sentir y, ¿no? Así es. Porque es
importante. El trabajo con la familia es vital. Creo que con esa pareja tan importante que son papás y a la vez esposos, son dobles subsistemas con funciones distintas, pero creo que tienen un impacto súper importante en cuanto que si ellos están bien, los niños van a percibir que hay bienestar y eso es supremamente importante El bienestar de para ellos, ellos. totalmente. Ujú. Cuidar a la pareja, Así cuidar es. a los hijos, autocuidarse, tan Así importante, es. porque yo siempre lo digo, quienes cuidamos tenemos que estar al 100%, Totalmente. Exacto. psicológica, emocional, físicamente. Muy bien. Así que yo creo que ha sido un encuentro muy enriquecedor, ¿no? Pues sí. Que nos podíamos tirar, podemos hacer otro más adelante. Yo cuando quiera, yo siempre dispuesta. La verdad que sí. Pues nada, desde Autismo Positivo, Patricia, Andrea, una servidora, muchísimas gracias. Esperamos que esta charla pues os haya servido de algo. La asociación está a disposición vuestra. Andrea, tú tienes consulta, pues oye, publicítate porque me has encantado, la verdad. Muchísimas gracias. Sí, hago consulta particular desde el enfoque sistémico y pues a todas las personas que lo necesiten, Qué con bien. todo el cariño y con todo el amor, ahí estoy para quien lo necesite. Amor, hace falta dar mucho amor. Bueno, es que Andrea es muy generosa. Muy generosa. Pues entonces estoy en las mejores manos. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias y lo dicho, espero que hayáis disfrutado. Autismo en Positivo está con vosotros a vuestra disposición porque entendemos que cuando hay un diagnóstico de autismo, la pregunta, ¿no? ¿Y ahora qué? Pues ahora aquí estamos nosotras para ayudaros en todo lo que necesitéis, que no estáis solas, familia, y que muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Nada, Gracias a a ti. ti.